Buenos días, yo soy el doctor Alejandro Said. Hoy día vamos a hablar acerca de los supresores de picos trifásicos con monitor. Bueno, como ya se había mencionado el webinar pasado, los supresores de picos nos sirven para eliminar los picos de voltaje debidos a descargas eléctricas, interrupciones en la línea, transitorios debido a cargas altamente reactivas, capacitivas e inductivas, como lo son motores, fotocopiadoras, soldadoras de arco eléctrico. En lo que respecta al supresor de picos trifásico, nosotros tenemos 10 modos de protección, como se puede ver en la figura anexa. Estos modos de protección me protegen de línea a línea, de línea a neutro y de neutro a tierra, y también de línea a tierra. Vamos a dar unas pequeñas definiciones. La corriente nominal es la corriente que puede manejar un varistor, que es lo que se compone los supresores de picos esencialmente, de 15 picos. ¿verdad? 15 picos con la norma de 20 microsegundos, y estos picos deben de ser menores a 1 watt. La protección por fase se refiere a la corriente que es capaz de manejar nuestro supresor de picos por fase. Esto tiene que ver con la cantidad de varistores que existen en cada fase. La corriente de protección trifásica es la corriente de protección de todo el supresor, tomando en cuenta la cantidad de varistores que hay en cada fase y la cantidad de varistores que hay de neutro a tierra. Las personas que eventualmente van a manejar estos supresores de picos se van a encontrar que estos números pudieran no coincidir. Esto es porque se vende, ¿verdad? Aquí, como dice, la corriente de protección trifásica se ajusta al modelo de cada supresor. Nosotros ofrecemos más corriente de protección, ¿sí? Pero para fines de venta y distribución, pues simplemente se ajustan a los modelos de 50 kiloamperes, 100 kiloamperes, 200 kiloamperes y 400 kiloamperes. La capacidad de corriente de cortocircuito se refiere a la capacidad interruptiva y generalmente es manejada por el fusible. Nuestro fusible que manejamos en los supresores de picos es un fusible especial para supresores de picos y tiene una capacidad interruptiva de 200 kiloamperes. El voltaje de operación continua se refiere al voltaje que cada varistor es capaz de manejar. Por ejemplo, en la gama baja, que corresponde a los supresores de picos de 120 volts, 127 volts, el voltaje máximo que se le puede suministrar al supresor de picos es de 150 volts de alterna. Si se le suministra más, pues se puede dañar el equipo. Y asimismo, en la gama alta, que corresponde a los equipos que tienen un voltaje nominal de 220, 230, 254, así hasta llegar a 277 volts, el voltaje máximo de operación es de 320 volts, porque tiene varistores que aguantan ese tipo de voltaje. El voltaje de protección es el voltaje máximo, se refiere al voltaje máximo que cada varistor soporta en la configuración de los modos de protección.
Para dar un ejemplo fácil, bueno, se puede ver que el voltaje de protección en las láminas siguientes, como lo vamos a ver, es de 800 volts. Esto es debido a la norma UL con la que se está trabajando. Y bueno, como hay un varistor conectado de línea a neutro, asimismo hay otro varistor conectado de ese mismo neutro a otra de las líneas. Por eso es que se dobla, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, nosotros tenemos varios tipos de supresores de picos. La nomenclatura es la siguiente. Por ejemplo, para el supresor de picos de 300, perdón, para el supresor de picos de 50 kiloamperes, tenemos una nomenclatura SPB-IND 350. El 3 significa que es trifásico. También se puede ver otros números de parte que corresponden al 3100, 3200 y 3400. Bueno, se refiere a que son de 100 kiloamperes, 200 kiloamperes y 400 kiloamperes respectivamente en su modo trifásico. Debajo de la figura se puede ver tanto la gama baja de los supresores de picos como la gama alta, todos los voltajes que se manejan. En realidad, esto es para fines de distribución y venta, ¿verdad? El supresor de picos puede aguantar desde el voltaje más bajo hasta el voltaje más alto en su gama baja y desde el voltaje más bajo hasta el voltaje más alto en su gama alta, siempre y cuando se configure de esa forma. Vamos a avanzar. Bueno, aquí están los datos de los supresores de picos de la gama baja. Bueno, pues aquí está el voltaje conectado de línea a neutro, que es de 110, 120 y 127, en donde los números 190, 208 y 220 se refieren al voltaje de línea a línea. Sin embargo, estos supresores están hechos para conectarse en estrella. Lo ideal es que se tenga disponible tanto el neutro como la tierra física. Bueno, vemos algunos datos, ¿verdad? 3 fases, neutro y tierra. Se pueden conectar en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, aunque para el tipo 3 necesitaríamos algún tipo de adaptador para el socket que comúnmente se utiliza cerca de los dispositivos finales. La capacidad interruptiva se refiere más que nada al voltaje de interrupción del fusible, que son 200 kiloamperes, la frecuencia de 50 a 60 Hz, todos los modos de protección, la corriente de descarga nominal es 5 para los supresores de 50 kiloamperes, 10 para los supresores de 100 kiloamperes, 200 para los supresores de 200 kiloamperes, 400 para los supresores de 400 kiloamperes. En realidad es mucho mayor. Sin embargo, como nosotros pusimos por fines de diseño, ¿verdad? Supresores de neutro a tierra en menor cantidad que los supresores, perdón, varistores de neutro a tierra en menor cantidad que los varistores que existen de línea a neutro y de línea a tierra, nos fuimos al número menor, ¿verdad? Para asegurar el buen funcionamiento del equipo. Bueno, la corriente de protección por fase, pues si ustedes multiplican ese número por 3, pues les va a dar un número cercano a la corriente de protección trifásica, que se refiere a la corriente de protección del modelo del supresor. Es cercano, no es exacto, ¿verdad? Pero siempre va a ser mayor ya tomando en cuenta los varistores de neutro a tierra, ¿sí? Sin embargo, las mayores fluctuaciones de voltaje
Los mayores picos de voltaje y el mayor riesgo ocurre de línea a tierra y de línea a neutro, ¿verdad? Por eso hay mayor cantidad de varistores en las líneas, ¿verdad? Bueno, ahí está también la capacidad energética, que se refiere a la capacidad energética de cada varistor en sí y por la cantidad total de varistores que tiene cada equipo. Nos pasamos a la gama alta. Bueno, la gama alta maneja voltajes de 220, 230, 254, 266 y 277 volts. Igual, tres fases en estrella, voltaje de protección, un voltaje máximo de operación de 320. No se puede exceder por ningún motivo ese voltaje, ¿verdad? Porque si no se daña definitivamente el equipo. La capacidad de interrupción, igual 200 kiloamperes, la frecuencia de trabajo 50-60 Hz. La corriente de protección máxima, protección por fase, protección trifásica y la capacidad energética, que en este caso los varistores que tienen un voltaje máximo de operación de 320 volts van a tener mayor capacidad energética que los varistores que se manejan en la gama baja, que son de 150 volts de operación continua máxima. Bueno, aquí está la conexión. La conexión fase 1 es de color negro. La conexión de fase 2 es de color rojo. Y la conexión de color 3 es de color azul. La tierra física está identificada como el color verde y el neutro está identificado como el color blanco. La capacidad de los breakers que se utilizan se recomienda por 30 amperes, 3 polos, 250 volts en la gama baja y 30 amperes, 3 polos, 600 volts en la gama alta. ¿Sí? Ha habido preguntas, ¿verdad? Acerca de por qué se eligió este voltaje y esta corriente. Bueno, básicamente fue por ingeniería inversa, ¿verdad? Se revisaron varias marcas de supresores y se recomiendan ese tipo de breakers. Lo que sí siempre se tiene que revisar es que el breaker tenga una capacidad máxima de interrupción pico de 10 kiloamperes, porque esa capacidad máxima de 10 kiloamperes corresponde a la capacidad comúnmente que se puede llegar a encontrar en los picos, ¿verdad? De uso industrial y de uso doméstico. Entonces, el breaker tiene que también poder manejar una capacidad interruptiva de pico de 10 kiloamperes, que es bastante común. Vamos a pasar a otra filmina. Bueno, ya cuando adquieren el equipo y se conecta, se enciende, van a encontrar la primera pantalla que dice el nombre de la empresa y la capacidad del equipo. Ya van a ser 50 kiloamperes, 100 kiloamperes, 200 kiloamperes o 400 kiloamperes. La segunda pantalla muestra igualmente la capacidad del equipo, el voltaje de operación y el número de serie. Es muy importante, muy importante que la capacidad que se muestra en la pantalla coincida con la capacidad de voltaje, de alimentación en la que se está conectando el equipo. Si este voltaje excede del más de 10%, lo que va a pasar es que se van a marcar eventos de forma continua y acelerada. Esto ya está reportado en la guía, ¿verdad? Entonces, para que asegurar el buen funcionamiento del equipo en el cliente, se debe de asegurarse que la capacidad marcada en la pantalla coincide exactamente con la capacidad de la alimentación del equipo, ¿sí? Para el buen funcionamiento y procesamiento de los datos del supresor. Bueno, tenemos que la tercera y cuarta pantalla van a cambiarse de forma alternada,
automáticamente, cuando uno se coloque en la tercera pantalla, ¿verdad? Se cambia a la cuarta, y luego la tercera, y luego la cuarta, hasta darle los botones de avanzar o retroceder, y nos van a marcar el porcentaje de protección. El porcentaje de protección se le hicieron mejoras para que nos diera una lectura del 100% cuando se arranque por primera vez el equipo. Sin embargo, por pequeñas fluctuaciones en el voltaje, bueno, a veces se puede esperar que marque un 99, 98%, ¿verdad? Pero se hicieron mejoras para que ya disminuir ese detalle. Y bueno, o lógicamente cuando nos marque 0% de protección, quiere decir que los varistores han agotado su capacidad energética y pues el equipo debe ser reemplazado, o en el peor de los casos, bueno, pues la tarjeta se debe reemplazar para que el supresor pueda seguir protegiendo de los picos de voltaje. Y también, bueno, en la cuarta pantalla se muestra el voltaje de protección por fase. Igual, por eso es bien importante asegurarse de conectar los cables con los colores correctos para poder identificar qué fase es la que tiene más o la que tiene menos voltaje, protección, ¿verdad? Corriente de protección. Bueno, la quinta y sexta pantalla se refiere a los eventos, ¿sí? Cuando inicialmente el equipo sale de fábrica, nos va a marcar ahí la cantidad de eventos que han habido. Y un evento, la forma en que el microprocesador sabe que ha ocurrido un evento es porque hay un voltaje mayor al 10% de la capacidad nominal a la cual fue configurada el equipo. ¿Sí? Bueno, lo normal sería encontrar que el equipo tuviera 0 eventos a la hora de conectarse. Sin embargo, pues debido a la conexión y desconexión del equipo a la instalación, pueden encontrarse algunos eventos, ¿verdad? 1, 2, 3, 5 eventos, es normal, ¿sí? Lo que no es normal es, por ejemplo, si el voltaje de alimentación no coincide con el voltaje al cual fue configurado el equipo, del cual va a empezar a marcar eventos de forma continua. Bueno, ha sido todo por hoy. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Los escucho. No sé si tengan por ahí alguna pregunta.